Hola, ¿qué tal? Soy Rosemary Rosales. Bienvenido a esta Videociencia, una plataforma creada para ti, donde todos los días compartimos entrevistas médicas con profesionales principales referentes del campo de la salud para mejorar tu calidad de vida. Como siempre, hoy estamos aquí para compartir contigo un tema muy interesante. Una cantidad creciente de estudios sugieren que muchos sobrevivientes del COVID-19 padecen algún tipo de daño cardíaco, aunque no hayan tenido ninguna enfermedad cardíaca subyacente o no hayan estado lo suficientemente enfermos para ser hospitalizados. Este nuevo giro preocupa a los expertos médicos en cuanto a un posible aumento de la insuficiencia cardíaca. Si luego de recuperarte del COVID-19 tú acabas sintiéndote exhausto durante un tiempo y no puedes lograr los niveles de esfuerzo que antes, una situación que es muy difícil de determinar porque los pulmones tal vez están tomando más tiempo en sanar o si se trata de un problema cardíaco. Pero para conocer más de cerca todas estas secuelas post-COVID, hoy entrevistaremos a la doctora Graciela. Ella es médico especialista en cardiología, quien abordará el tema de las secuelas cardiovasculares post-COVID. ¿Quieres saber más sobre las secuelas cardiovasculares? Pues te invitamos a que sigas con nosotros. Quédate que ya empezamos. Hoy tenemos el honor de entrevistar a la doctora Graciela Hurtado Vaca. Ella es médico especialista en cardiología, pero antes daré un extracto del amplio currículum de la doctora Graciela. La doctora Graciela Hurtado Vaca es médico especialista en cardiología clínica. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad Católica Boliviana Filial Santa Cruz. Concluyó su posgrado en la Universidad Favaloro, Buenos Aires, Argentina. Realizó su especialización en el Instituto Cardiovascular Fundación Favaloro y ecocardiografía en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente desarrolla sus actividades en el Seguro Integral de Salud SINEC y su centro privado Cardiodiagnóstico. Le damos la bienvenida, doctora Graciela. Es un honor tenerla hoy con nosotros. Muchas gracias, Rosemary. La verdad es que el honor es mío. Agradecida por esta invitación a esta conversación y bueno, espero poder ayudar a dilucidar algunas cositas que quedan ahí, sobre todo para las personas que han padecido esta enfermedad, para poder saber cuándo buscar ayuda en caso, obviamente, de tener algún tipo de sintomatología. Perfecto, doctora. Gracias a usted por aceptar la invitación. Y bueno, doctora, entramos al tema. Doctora Graciela, ¿cómo afecta el COVID-19 al corazón? Bueno, mira, Rosemary, lo que te puedo decir es que el coronavirus es una enfermedad que hasta la fecha, la verdad es que es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial y que ya lo estamos pasando hace un buen tiempo. También te puedo decir que son más las dudas que las certezas que tenemos. Cada día vamos conociendo más y cada día vamos aprendiendo más de esta enfermedad. Y todavía nos falta mucho por aprender. Se cree, en cuanto a la pregunta que me haces, que afecta al corazón de distintas maneras. Bueno, a pesar de que el SARS-CoV-2 es un síndrome o un virus respiratorio que produce una hipoxemia, obviamente, a nivel de los pulmones, se considera que esta hipoxemia también repercute a nivel cardiovascular. Es decir, que hay una disminución de oxígeno a nivel del corazón. Hay también otras teorías que plantean que evidentemente se produce un estado inflamatorio muy grande en el organismo. Este estado inflamatorio es un estado exagerado y cuanta más inflamación tenga el cuerpo, peor la respuesta. En cuanto a la parte cardíaca, se está viendo que muy probablemente el virus afecte directamente las células del miocardio, o sea, las células del corazón, produciendo lo que se llama un estado inflamatorio llamado miocarditis, o que también pueda llegar a afectar la membrana que recubre el corazón, que es el pericardio, y que puede llegar a producir la pericarditis. Bien, además de esto, en pacientes que ya han tenido o que ya tienen placas
placas ateroscleróticas, este estado inflamatorio puede dar lugar a que haya desprendimiento de estas placas y de esta manera, obviamente, producir eventos cardiovasculares. El SARS-CoV-2 produce también un estado procoagulante. Ese estado procoagulante significa que tiene la capacidad de producir trombos y coágulos dentro de los vasos sanguíneos, en la microvasculatura y en la macrovasculatura. Con lo cual estos coágulos evidentemente son muy peligrosos y pueden dar lugar a infartos. Bueno, un infarto que se ha visto que en el caso de los pacientes con COVID-19 son infartos mucho más extensos, son infartos masivos y que tienen un comportamiento que lleva habitualmente a una alta tasa de mortalidad con insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico. Además, como hay ese estado coagulante, hay otros territorios donde también puede haber estos eventos de estas trombosis o coágulos, como son las piernas, como son las trombosis venosas, como son los ictus o los accidentes cerebrovasculares, o, por ejemplo, el tromboembolismo del pulmón, que puede llegar a ser fulminante. Perfecto, doctora. Entonces vemos que el COVID-19 tiene un amplio espectro de complicaciones cardiovasculares y circulatorios, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, doctora, o señales que el paciente debe conocer para poder acudir al especialista en cardiología tras haber superado el COVID-19? Bien, bueno, en este momento lo que estamos viendo muy frecuentemente es que los pacientes, una vez superan la enfermedad, empiezan a tener, en la mayoría de los casos, aún sin que el paciente haya tenido un cuadro agudo o un cuadro grave. Con esto me refiero a aquellos pacientes que han llegado a internación o que hayan llegado a intubación. Hay pacientes que han tenido cuadros leves, que han podido ser tratados en la casa y que han pasado la etapa y que aparentemente ya tendrían que tener una resolución completa. Pero sin embargo, después de un tiempo, inclusive más de 3 o 4 semanas después de haber superado el cuadro clínico, empiezan a tener síntomas o persisten con algunos síntomas que tenían cuando cursaron la etapa aguda. Estos síntomas, lo que más estamos viendo en las consultas son el dolor de pecho. El paciente nos refiere que tiene mucho dolor en el tórax, tiene un dolor que habitualmente es un dolor punzante, es un dolor continuo, que no le permite hacer sus actividades habituales. También lo estamos viendo muy frecuentemente, la presencia de palpitaciones. Los pacientes refieren que sienten el latido del corazón, un latido que es muy rápido, sienten en el cuello, sienten también la sensación de ahogo, una sensación de falta de aire muy importante, que nosotros lo conocemos como disnea. Cada vez tal vez hacen sus actividades y de pronto menos actividad y más falta de aire. Ellos sienten que realmente se ahogan. Hay pacientes que nos están refiriendo la presencia de mareos frecuentes, mareos continuos, una fatigabilidad extrema, y es tanta la afectación y la inflamación multisistémica de esta enfermedad que también nos refieren a alteraciones neurocognitivas. Los pacientes están con muchos insomnios, muchos trastornos del sueño, están con mucha ansiedad, están con mucha depresión, y bueno, también esas cosas los llevan a buscar la atención. Yo lo que podría decir es que ante cualquier síntoma que tenga el paciente, que sea persistente y que haya cursado con la infección de COVID-19, busque la atención del especialista para que uno pueda detectar si hay alguna complicación, si hay alguna secuela y se pueda tratar a tiempo. Perfecto, doctora Graciela. Pero, doctora, coméntenos, ¿qué daño cardíaco residual continúa tras la infección post-COVID? Bueno, como te decía al comienzo, más es lo que tenemos que aprender, que cada día lo vamos haciendo.
pero hay ya algunos estudios que si bien no son muy grandes todavía, son importantes, porque en estos estudios que se han hecho, se ha visto que hay una injuria y hay un estado inflamatorio en el miocardio, ¿bien? Y esta inflamación o esta injuria del miocardio está llevando a que el paciente tenga una disminución de su calidad de vida y que tenga algunos síntomas como los antes mencionados. Entre estos, por ejemplo, se ve que pacientes que han estado internados y que después tienen estos síntomas, se hicieron algunos estudios con resonancia magnética y se ha logrado detectar mediante la resonancia que el músculo cardíaco queda con una afectación, queda con un estado inflamatorio y queda con una secuela. Además, se ha visto en estos estudios que se han hecho que hay una disminución de la funcionalidad del corazón, es decir, la fuerza contráctil del corazón se deprime y hay un aumento en la masa del ventrículo izquierdo que también acompaña a lo que antes te estoy mencionando. Perfecto, doctora. Y en pacientes con patologías cardiovasculares previas, ¿cuáles son estos principales factores asociados a la gravedad del cuadro por el COVID-19 y la mortalidad? Bien, también hemos visto ya que hay algunas cosas que pueden hacer que el paciente que curse con la enfermedad pueda llegar a tener un peor pronóstico o pueda llegar a la mortalidad, obviamente. Todas estas son comorbilidades. Comorbilidades son aquellas patologías previas que el paciente ya tenía. Y las principales y que llevan a un peor pronóstico son la presencia de la hipertensión arterial, el paciente que tiene diabetes, aquellos pacientes que tienen sobrepeso marcado u obesidad, pacientes que son EPOC o que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los asmáticos, pacientes que tienen cáncer, pero en sí en la parte cardíaca, aquellos que ya tienen antecedentes cardiológicos, ¿no? Ya lo mencioné, el hipertenso, aquel paciente que ya tenía previamente una arritmia cardíaca, un paciente portador de un marcapaso, en nuestro medio, por ejemplo, los pacientes chagásicos, y un paciente que ha tenido o que tiene una enfermedad coronaria, que por ahí hasta el momento venía estable, y aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca y que lamentablemente posteriormente a la infección pueden complicar y disminuir y deteriorar muchísimo esa funcionalidad. ¿Qué tipos de estudios cardiológicos se deben realizar para valorar este posible daño en miocardio que nos ha comentado? Bien, bueno, primero que nada, cada paciente tiene que ser individualizado. Cada paciente es diferente, pero la premisa principal es, ante el síntoma, siempre buscar la ayuda médica para ser evaluado. Entre los estudios, lo primero que hacemos es, evidentemente, la valoración clínica y de los métodos diagnósticos hacemos el electrocardiograma, que si bien es el estudio más básico, nos aporta grandemente información. Bueno, el estudio de electrocardiograma, vamos a mirar todo lo que es el ritmo del corazón, vamos a ver cómo está esta frecuencia cardíaca, podemos ver si el paciente tiene sobrecargas de cavidades, crecimiento, nos da ya muchas sospechas de posibles patologías que pueda tener el paciente o alguna arritmia que justamente logremos detectar en el momento que hacemos el electrocardiograma. Ese sería uno de los estudios. Luego otro estudio que es fundamental es el ecocardiograma, que es la ecografía del corazón, en el cual nosotros vamos a valorar la parte estructural. El corazón nosotros lo vamos a ver, vamos a poder ver los volúmenes, vamos a poder ver cómo están los flujos sanguíneos, cómo están las válvulas, vamos a mirar ese miocardio, vamos a ver el músculo, cómo contrae, cómo es la fuerza de contracción de ese músculo cardíaco,
para ver si tenemos alguna alteración, para ver si hay sospecha de una posible miocarditis. Y obviamente mirando la membrana, ver también si hay pericarditis, derrame pericárdico. Es un estudio muy completo, de fácil acceso y que lo podemos repetir infinidad de veces, bueno, porque es un estudio inocuo. En aquellos pacientes, como te decía que hay que individualizar a cada uno, hay algunos pacientes que lo que más refieren obviamente son las palpitaciones, la taquicardia. En estos pacientes podemos realizar un estudio de arritmia, que es el estudio Holter de 24 horas, donde podamos detectar si en algún momento del día este paciente nos está haciendo alguna arritmia que merezca ser obviamente tratada. Y en lo más avanzado, si nosotros detectamos, por ejemplo, un ecocardiograma y el electrocardiograma también tiene algunas alteraciones, y sospechamos que este paciente tiene una miocarditis, podemos ya ir a estudios mucho más avanzados, como es la resonancia magnética que te mencioné anteriormente, que va a detectar cuando hacen la inyección del contraste alguna zona que nos puedan demostrar injuria, inflamación o fibrosis. Quisiera indicar algo que me parece muy importante y es el tema de la actividad física. Creo que los pacientes que han sufrido la enfermedad lo que más desean es, una vez superada la enfermedad, retomar sus actividades físicas, su deporte. Es importante que esperen por lo menos unos 10 días antes de retomar una actividad y si la retoman en ese tiempo, empiecen de una forma muy suave y muy, muy leve y poco a poco ir avanzando. Bueno, porque hemos visto o se ha visto que hay personas que no han detectado y que tienen algunos síntomas por ahí un poco más leves y tienen miocarditis y han desarrollado una miocarditis. Hemos visto inclusive en atletas que se les ha detectado la miocarditis y en este caso es importante siempre, después de haber sufrido el COVID-19, hacer un control médico antes de cualquier tipo de actividad así que requiera una mayor intensidad. Bueno, ¿por qué? Porque puede llegar a ser muy peligroso. En el caso de aquellos que se detecta una miocarditis, hay que tener un tiempo de reposo que va inclusive desde los 3 hasta los 6 meses antes de volver a la actividad física. ¿Bien? Perfecto, doctora. Para finalizar con la entrevista, doctora Graciela, para toda la audiencia que nos ve, ¿nos puede comentar dónde podemos acudir a su consulta privada? Claro que sí, mi consulta privada queda en la calle Saavedra, número 623, entre Oruro y Cobija. Y bueno, para cualquier turno, consulta, pueden comunicarse al 708-50-339. Perfecto, doctora. Bueno, hoy hemos conversado con la doctora Graciela Hurtado Vaca y nos ha comentado las diferentes secuelas por COVID. Ha comentado también sobre los síntomas y los signos de alerta que debemos estar, por lo cual, ante la sospecha clínica, acude al especialista porque es necesario la valoración de un especialista en cardiología para tener un diagnóstico precoz y ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Doctora Graciela, una vez más, muchas gracias por compartir sus valiosos conocimientos con la comunidad de biociencia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes y cuando necesiten estaré presta a colaborar con lo que pueda aportar para la población. Muchísimas gracias. Claro que sí, doctora. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto, Rosemary.